Un patriota y un hombre de gustos exquisitos. Tengo un plan. Steinway e hijos. Es de mis hermanos mayores en los Estados Unidos. Siempre me ha traído buena suerte. He pensado un nuevo producto. Haremos salsa de tomate. Solo soy culpable de dirigir una empresa de éxito. La aviación es el futuro. Emprendedores y millonarios. Nevada, 1993. Una mañana de mayo, dos vaqueros de la zona hacen un descubrimiento inusual. Unos tejanos. Levi's. Es un descubrimiento sensacional. Estos pantalones llevan aquí más de 120 años. Una rareza que posteriormente conseguirá casi 40.000 euros en una subasta en Internet. Probablemente no hay un solo continente en el mundo en el que la gente no lleve Levi's y esa pequeña etiqueta con su nombre en el bolsillo trasero. Tenía un espíritu maravilloso y eso lo convirtió en extraordinario. La marca Levi's es uno de los pilares de la cultura estadounidense. Levi Strauss, el billonario de los vaqueros. Océano Atlántico, 1847. Loeb Strauss viaja a bordo de un barco de emigrantes alemanes junto a otros centenares de personas. Tendrá que soportar las penalidades de este viaje durante semanas. Pero, ¿y si esta aventura acabase siendo un error desastroso? Buttenheim, en la Alta Franconia, Alemania, a comienzos del siglo XIX. Loeb Strauss nació el 26 de febrero de 1829, un día frío y de tormenta. Fue el cuarto hijo de una familia judía. Hans Schaub ha investigado la vida del joven Loeb Strauss, junto con el destino de otros emigrantes alemanes. Durante mucho tiempo se creyó que Loeb Strauss era originario de Suiza. Sin embargo, los archivos públicos de Bamberg ofrecen pruebas concluyentes de sus verdaderos orígenes. Los estadounidenses han demostrado poco interés en determinar el lugar de origen de Levi Strauss. Los alemanes encontraron sin problemas su certificado de emigración en los archivos públicos de Bamberg. Y afortunadamente, el registro del nacimiento de Levi Strauss también se había conservado. De modo que además de gracias a la lápida que se encuentra en los Estados Unidos, también podemos confirmar su lugar de nacimiento desde aquí. Todo demuestra que Levi Strauss procede de Buttenheim. Esta es la casa en la que nació Levi Strauss. Sobre 1830, 170 de los 840 habitantes de Buttenheim pertenecen a la comunidad judía, entre ellos la familia Strauss. Las investigaciones indican que la mayoría de los miembros de la familia Strauss eran comerciantes, concretamente buhoneros que iban de puerta a puerta. El padre de Levi recorría toda la región intentando vender prendas de mercería y mantenía a su familia con lo que obtenía de esas ventas. El padre de Loeb, Hirsch Strauss, solo podía trabajar como vendedor, de acuerdo con la ley bávara de regulación de los judíos. Los ingresos apenas son suficientes para sobrevivir. A los 65 años todavía tiene que viajar de pueblo en pueblo. Su hijo de 16 años, Loeb, le acompaña en su arduo viaje.
Muchos judíos eran tratantes de caballos, buhoneros y tenderos. Este tipo de profesiones estaban desapareciendo debido a la industrialización. Y había más jóvenes judíos que empleos a su alcance. O sea que, económicamente, los jóvenes tenían dificultades. Las caminatas diarias y los problemas de salud fueron pasando factura a Hirsch Strauss. En aquella época había todo tipo de prácticas discriminatorias en Baviera, que en particular ponían muy difícil la vida a los judíos. En Baviera, en cada localidad había algo llamado matricial, que era una lista de los judíos a los que se permitía vivir en la ciudad y que podían casarse y formar una familia. Padre. 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 El padre de Loeb, agotado por el trabajo y una infección pulmonar, pierde el conocimiento y se desploma en el camino de vuelta a casa. Hirsch Strauss muere en mayo de 1845. En una colina alejada de la ciudad en el cementerio judío, su familia y el rabino local le dan sepultura. Su tumba todavía se conserva hoy en día. ¿Has comido bastante? La muerte de su padre, a quien amaba por encima de todo, afecta enormemente a Loeb y sume a la familia en una crisis financiera más grave si cabe. Para mantener a su familia, el hijo menor, Loeb, debe seguir los pasos de su padre, porque 3 años antes sus hermanos mayores, Jonathan y Liebman, abandonaron el hogar. La pobreza y la falta de perspectivas les obligaron a marcharse de Buttenheim. Emigraron a los Estados Unidos, donde fundaron un modesto negocio de venta de telas en Nueva York. Fanny, 6 años mayor que Loeb, ayuda a su hermano a hacer el equipaje. Cuídate, hijo mío. Espera. Llévate esto. Es de nuestros hermanos mayores. Siempre me ha traído suerte. Loeb sucede a su padre 3 meses después de su trágica muerte. Recorre la zona de Buttenheim como buhonero 6 días a la semana. Al igual que su padre, antes que él, viaja de pueblo en pueblo con su mochila, que a menudo pesa más de 30 kilos. Camina más de 20 kilómetros al día. Y sin embargo, aunque Loeb trabaja duro, el dinero que gana no es suficiente para cubrir las necesidades básicas. Solo puede soñar con una infancia feliz. Nueva York, 1846. Los hermanos mayores de Loeb, que viven aquí desde hace más de 4 años, piensan a menudo en la familia que han dejado en Buttenheim.
En numerosas cartas el hermano mayor les anima a unirse a ellos. Estados Unidos es un país maravilloso. Se puede lograr el éxito cuidando bien del negocio y trabajando duro, aunque nuestros ingresos son modestos. Escuchad, escuchad. Es de nuestros hermanos. Y no hay leyes hostiles a los judíos. Somos muy felices. Y somos más y más felices cada día que pasa. Incluso hemos ahorrado algún dinero. Sed valientes y seguidnos. Un fuerte abrazo de Jonathan y Lippman. La madre de Fanny y Loeb es escéptica. En los Estados Unidos a nadie le importaba nada. Las sinagogas podían hacer lo que quisieran. El gobierno no pretendía de ningún modo regular o controlar la vida interior de los judíos. Los judíos decidían lo que ellos querían. Se ha definido lo que ocurrió en Baviera en las décadas de 1820, 30 y 40 como la fiebre americana. Los judíos jóvenes ardían en deseos de ir a los Estados Unidos y cuanto más pobres eran, más atractiva era la opción de los Estados Unidos. A comienzos de 1847 la decisión está tomada. Loeb Strauss quiere seguir a sus hermanos a los Estados Unidos, la tierra de la libertad. Si una persona quería emigrar, tenía que seguir los cauces burocráticos, que eran muy complejos. Había que presentar una solicitud de emigración a la agencia gubernamental más próxima, que en aquel momento era el Tribunal del Distrito. Y si se cumplían los requisitos individuales, se recibía un pasaporte y un certificado de emigración. Y por supuesto también había que comprar un pasaje para subirse a un barco. Solo entonces, con estos tres documentos importantes, podía una persona iniciar su viaje a los Estados Unidos desde los puertos de emigración de Bremen o Hamburgo. La esperanza de una vida nueva y mejor hace que cada vez más personas se embarquen en los veleros. Sin embargo, lo que les espera a bordo es miseria, enfermedad y hedor. Deben soportar estas penalidades durante más de 7 semanas, incluida la familia Strauss. La hermana de Loeb, Fanny, sufre especialmente. Le atormentan la nostalgia y las dudas. Fanny, no mires atrás. ¿Ves esta águila? Nos llevará en sus alas hasta la tierra de la libertad. Tras 7 semanas y media difíciles, Loeb y su familia llegan por fin a su destino. Cuando Levi Strauss llega a Nueva York, a finales de 1840, los barcos llegaban directamente a los muelles, a los amarres. Y había gente que vendía comida en los muelles. Dicen que allí se podía conseguir de todo. Había una masa de humanidad que desembarcaba de aquellos buques y que procedía de Alemania, de Holanda, de Inglaterra. Era una enorme multitud de personas que se mezclaba en la costa. Pero no había una forma ordenada de recibirlos, no se regulaba nada. Esto fue antes de que el gobierno de los Estados Unidos o el estado de Nueva York empezasen a regular la llegada de inmigrantes o de otras personas del extranjero. Al igual que la mayoría de judíos alemanes, la familia Strauss de Buttenheim se instaló en el barrio judío, en la zona baja del East Side. Él llegó con su madre, siendo muy joven. Tenía unos 19 años entonces. Estoy seguro de que a su madre no le quedaba nada en Alemania cuando decidió traer a sus hijos a los Estados Unidos. Pero incluso antes, sus hermanastros, mi tatarabuelo Jonas y su hermano Luis, ya habían abandonado Alemania para viajar a los Estados Unidos, muchos años antes. Loeb, su madre y su hermana Fanny se alojan con sus hermanastros Lippman y Jonathan.
Pero a los recién llegados de Franconia les cuesta adaptarse a las habitaciones pequeñas y oscuras de un apartamento neoyorquino. La mayoría de los emigrantes no judíos de Alemania se instalaron en la pequeña Alemania. En esta época, Nueva York es un enclave alemán con más de 600.000 inmigrantes alemanes. Solo Berlín y Viena tienen más residentes alemanes en esa época. Los hermanos Strauss viven y trabajan muy cerca, en la zona sudeste de Manhattan. El patrón que siguió Levi Strauss, que siguió toda su familia, de que los hermanos mayores llegasen primero, empezasen de cero y que entonces, unos años después, abriesen una pequeña tienda y tuviesen dinero suficiente para traer a su hermano, era la norma. Loeb empieza a trabajar enseguida para sus hermanos y aprende a ser vendedor. Hoy, fundamentalmente, son inmigrantes asiáticos los que habitan este barrio próximo a Canal Street. A mediados del siglo XIX, la ciudad está llena de inmigrantes alemanes con los que Loeb Strauss puede hablar y hacer negocios. Como la mayoría de los inmigrantes, los alemanes lo pasaron un poco mal cuando bajaron del barco, pero llegaron a los Estados Unidos con más habilidades que muchos otros inmigrantes. Eran carpinteros, pasteleros, químicos, músicos, y en cuanto aprendieron el idioma, empezaron a prosperar y crearon sus propios negocios. Incluso más de siglo y medio después, esta megaciudad sigue siendo un crisol. Innumerables personas de diferentes culturas viven aquí codo con codo. Nueva York es hoy, al igual que lo era entonces, uno de los principales centros de negocio del mundo. Aquí en Manhattan, donde las tiendas de tejanos se alinean una tras otra, Loeb Strauss comenzó su imparable ascenso para convertirse en uno de los mayores industriales de los Estados Unidos. Río Americano, norte de California. Un lugar en el que se ha escrito historia. El 24 de enero de 1848, durante la construcción de un aserradero en el brazo sur del río, un obrero de la construcción descubre un trozo grande de un metal brillante. Son montones de pepitas de oro. La noticia se anunció, aunque el descubrimiento de oro había tenido lugar en enero de 1848. La noticia fue anunciada por el presidente de los Estados Unidos en diciembre de 1848. Y eso atrajo a personas de todos los lugares de los Estados Unidos, del sur, del norte, de los estados del este, y también atrajo a personas de toda Europa. Una de las minorías más numerosas de San Francisco durante la fiebre del oro era la alemana. En aquella época, en Europa, había una enorme confusión económica y política. Se había producido la Revolución de 1848, de modo que llegó gente de Europa, porque no podían trabajar ni nada. Llegó gente de China, de Australia, y el atractivo era el oro. Ven y hazte rico rápidamente. Muy pronto, los relatos de la prosperidad rápida de los aventureros californianos se propagaron por todo el país. Innumerables personas se infectaron de la fiebre del oro, y el estado de California se estableció completamente en apenas 3 años. La esperanza de hacer fortuna en California también atrae a los hermanos Strauss. Minas de oro de California. ¿No parece una opción viable para que dejemos el negocio que tenemos aquí y vayamos en busca de algo así? Iremos paso a paso. Uno de nosotros tendrá que ir a echar un vistazo de primera mano al mercado que hay allí. Podría ser una gran oportunidad. Vale. ¿Quién irá? Dejadme calcular. Si logramos solo la mitad de lo que estamos ganando aquí, tendremos un enorme margen. Entonces, ¿a qué esperamos? A que vayas tú a California. Antes de viajar al oeste, Loeb Strauss se convirtió en ciudadano americano. Juró lealtad a la Constitución estadounidense y renunció al rey bávaro para siempre. Aproximadamente a la misma época empezó a hacerse llamar Levi Strauss. Para este joven que se presenta y quiere comunicarse con sus clientes, decir soy Loeb Strauss
habría sido más difícil que decir soy Levi Strauss. Levi era su nombre hebreo. De modo que no pretendo decir que fuese un paso hacia la asimilación, porque él mantiene su nombre hebreo, sino que es una adaptación a las circunstancias de los Estados Unidos. El viaje a California es largo y difícil, y muchos mueren por el camino. Normalmente se reunían en Missouri, en St. Joseph, y viajaban en carretas. Podían tardar entre 6 y 9 meses. Había 3 rutas diferentes: la ruta del norte, la central y la del sur, que iban por los desiertos del suroeste. Todas eran muy difíciles. Mucha gente moría en aquella época, no de neumonía, sino de cólera, que es una enfermedad muy infecciosa y que mataba a mucha gente. Y tenían que asegurarse de cruzar las montañas de Sierra Nevada, antes de que llegasen las nieves del invierno, si no se quedaban atrapados en la nieve. Es muy peligroso. Tardaríamos el doble. Puedes descender por la costa y doblar el Cabo de Hornos. La mitad de la gente llegaba por mar. Y los que llegaban por mar tenían 2 opciones. Una era tomar un barco en uno de los puertos del este o del sur, dar la vuelta por la punta de Sudamérica y subir hasta el puerto más próximo a la zona donde se había descubierto el oro, que era el puerto de San Francisco. Si tenías prisa, probablemente la parte más peligrosa del viaje era coger un barco en uno de los puertos del este o del sur, bajar hasta Nicaragua o Panamá, cruzar por tierra y esperar, a veces incluso meses, a que un barco sobrecargado te llevase desde la costa oeste de Panamá o Nicaragua hasta San Francisco. Yo digo que salgamos de Nueva York, viajemos hacia el sur en barco, hasta Panamá, crucemos Panamá por tierra y después tomemos otro barco hacia el norte, por la costa occidental, y lleguemos a California. ¿Y las junglas y enfermedades? Es una distancia corta. Tenemos que llegar a esos mercados antes de que lo hagan otros. En un vapor que zarpó de Panamá, Levi Strauss llegó a San Francisco el 14 de marzo de 1853. En 1853 habían pasado 5 años desde que se había descubierto el oro. Los primeros 2 o 3 años, la ciudad había sido un caos. Habían llegado miles de personas a San Francisco, que superpoblaron la ciudad. En 1853 ya había prosperidad, ya había infraestructuras, había una situación en la que la ciudad era más o menos próspera. Pero eso cambiaría. En los años siguientes, 1854-1855, se produjo una fuerte depresión, se produjo un pánico financiero. Pero en 1853 fue un periodo en el que había montones de burdeles, montones de bares y salones. Todavía era una ciudad constituida fundamentalmente por hombres y por muy pocas mujeres. Así que todavía es la ciudad de la fiebre del oro descontrolada de 1853. Douglas Goldman lleva años realizando investigaciones genealógicas. Como descendiente le gustaría borrar los mitos que rodean a su tío tatarabuelo de una vez por todas. La historia de la empresa en sus primeros años es básicamente desconocida. Desgraciadamente, ello ha dado pie a todo tipo de fábulas. Hay cierto individuo muy imaginativo, de la primera parte del siglo XX, que fue quien empezó a inventar anécdotas interesantes. La más famosa es aquella según la cual Levi se bajó del barco con una bala de algodón Sherry Denim, o sea, denim, bajo el brazo, y tuvo una conversación ficticia, según la cual alguien le dijo: vaya, necesitamos pantalones de denim. Y que de repente empezó a hacer esos famosos pantalones. Y eso es una fábula total. Oh, what have you there that we can use? An old prospector asked. Canvas for tents, wagons and sacks, but the miner he looked aghast. Too bad, the miner sighed. You should have brought us pants. Pants, why pants? Asked Mr. Strauss, to the miner's saddening glance. La costa oeste ofrecía un lucrativo mercado para las ventas.
No solo los buscadores de oro se hicieron ricos, sino también los comerciantes que se establecieron allí. Seguramente llevó cartas de presentación para otros comerciantes judíos de California que se convirtieron en sus primeros clientes. Trabajó con comerciantes que ya estaban allí, comerciantes que tenían pequeñas tiendas y que se convirtieron en sus clientes. Yo creo que así es como conoció a otras personas, cómo empezó a ampliar su base de clientes. San Francisco se convierte en el mejor lugar para el intercambio de mercancías. Con un suministro inicial de tela, seda y lona, Levi Strauss, que entonces tiene 24 años, inicia su negocio. Sabemos que apenas unas semanas después de la llegada de Levi en marzo de 1853, llegó un clipper procedente de Nueva York a San Francisco, que al parecer traía 17 paquetes de mercancía de mercería consignadas a su nombre. Y este fue su primer envío, el primer cargamento de mercancías para que las vendiese, así que pudo empezar inmediatamente nada más llegar a San Francisco. Levi Strauss se convierte en un comerciante al por mayor que suministra productos de mercería a los tenderos de las ciudades mineras. Personas como Levi Strauss ganaron dinero en algo que estaba directamente relacionado con el oro. Hubo personas que ganaron dinero con el oro y que volvieron y vivieron bastante bien. O que encontraron oro y lo perdieron, que se lo jugaron en San Francisco o cosas así. Yo no he encontrado ni una sola fortuna que se haya hecho sacando oro de los ríos o de las minas de California. El dinero se hizo con los negocios. Strauss en el negocio de la ropa, por ejemplo. O personas como abogados, médicos o de otras profesiones como herreros u otros. Así que la gente ganó mucho dinero en el oeste durante la fiebre del oro, pero muy pocos hicieron dinero de verdad en las minas de oro. Uno de los clientes habituales de Levi Strauss es el sastre Jacob Davis, que reside en Reno. Además de dedicarse a su negocio habitual, experimenta con varias técnicas de costura para conseguir que los pantalones de los buscadores de oro sean todavía más resistentes. Los 49ers o buscadores de oro valoran los pantalones prácticos del sastre de Reno, pero los pantalones se abren por las costuras cuando meten herramientas o muestras de rocas en los bolsillos. En abril de 1861 comienza la Guerra Civil Americana con el ataque de los soldados de los estados del sur. La Guerra Civil duró exactamente 4 años, hasta abril de 1865, y en ella murieron más de 500.000 personas. El mayor número de muertos no solo de cualquier guerra que haya librado los Estados Unidos, sino de todas las guerras en las que ha combatido juntas. En aquella época murió mucha gente. California tuvo una reacción instintiva. Existía un reclutamiento forzoso por el que se obligaba a cumplir un servicio militar. El sur lo tenía, el norte lo tenía, pero no se extendía a California. De modo que California no participó realmente en la guerra civil como el resto del país. Si vas a Indiana, a Illinois, a Nueva York, si vas a Alabama o Mississippi, sientes el impacto de la guerra civil. Pero no tienes esa sensación en California. Y la razón es que California estaba a medio continente, demasiado lejos como para llevar a cabo acción militar alguna. California efectivamente no se involucra directamente en los combates, pero en estas condiciones a Levi Strauss le resulta cada vez más complicado recibir los suministros de sus hermanos desde Nueva York. Pero además de otras cosas, la guerra civil generó una tremenda prosperidad. La guerra civil es básicamente lo que impulsó a los Estados Unidos a lo que llamamos la era industrial. Se produjo un tremendo incremento en muchos negocios, tanto mercantiles como de manufactura. Es el nacimiento de las grandes empresas. Los vencedores fueron los financieros, los fabricantes, la gente que tenía negocios y que obtuvo grandes beneficios durante la guerra civil. Y que siguió obteniendo grandes beneficios después de la guerra civil. Tras el final de la guerra civil, el negocio va viento en popa en todo el país.
Levi Strauss también se encuentra en el grupo de los ganadores. Los ingresos de Levi Strauss & Company suben como nunca. Y pronto los 4 años de vacas flacas de la guerra se convierten en cosa del pasado. Señor, Buenos días. ¿usted le llama a esto pantalones de trabajo? Sí, señora. Pues se abren en las costuras. Pero yo no se los vendí así. Tienen un enorme agujero. Pero, señora... Arréglemelos o devuélvame el dinero. Sí, señora. Las quejas de las esposas de los clientes de Jacob Davis se suceden en Reno, porque en apenas unas semanas los pantalones de sus maridos están gastados. En medio de esta crisis, al sastre se le ocurre una idea sensacional. Davis usa remaches de cobre para fijar los bolsillos y evitar que se desgarren cuando son sometidos a una deformación extrema. Es una idea genial. Sin embargo, no tiene dinero suficiente para registrar la patente. No sabemos por qué Jacob contactó con Levi para que fuese el hombre del dinero que estuviese tras el proceso de patentado. Había muchos otros comerciantes en San Francisco. Había muchos otros comerciantes que suministraban tela muy probablemente a Jacob Davis. Pero él acudió primero a Levi. Y creo que es porque Levi tenía fama de ser un hombre de negocios fuerte, un hombre de negocios ético y alguien que tenía recursos. Aunque Levi no era fabricante, Jacob pensó que podría ayudarle a iniciar esta nueva parte del negocio. Levi y Jacob tuvieron algunos problemas para conseguir la patente. Ya había patentes para remaches de zapatos y la oficina de patentes pensó que poner remaches en pantalones era lo mismo y no un invento nuevo. Pero siguieron recurriendo y al final, el 20 de mayo de 1873, Levi Strauss & Company y Jacob Davis recibieron la patente de los Estados Unidos para el refuerzo de bolsillos con remaches. Podría haberle dicho que no a Jacob Davis. Podría haberle dicho, ¿sabes? No tengo una fábrica, nunca he fabricado nada y seguiré con mis productos de mercería. Pero no hizo eso. Tuvo visión. Y ese es el tipo de visión que te convierte en un pionero. La idea del remache acabó por convertirse en una mina de oro. El auténtico inventor, Jacob Davis, se convirtió en director del negocio de Levi Strauss, que para entonces se había especializado en la fabricación de monos de trabajo. Levi Strauss y Jacob Davis empezaron a fabricar los primeros pantalones con remaches para los que usaron 2 telas diferentes. Una era un algodón muy pesado, parecido a la lona, y que es similar a la lona blanca con la que Jacob Davis hizo los primeros pantalones con remaches, que era tradicional para la ropa de trabajo. Y la otra tela era el denim. Los hombres habían usado pantalones de denim sin remaches durante décadas como ropa de trabajo. Cuando Levi y Jacob decidieron elegir una tela para fabricar estos nuevos pantalones, lo lógico era el denim. Era lo que los hombres usaban para las minas, las granjas, para trabajar con el ganado y demás. De modo que se convirtió en la tela tradicional hasta hoy. En referencia a su lugar de origen, la localidad francesa de Nîmes, el material teñido de azul añil pronto empieza a ser conocido como denim por los estadounidenses. San Francisco. Hoy, la empresa radicada en la metrópolis del norte de California tiene unos ingresos anuales de aproximadamente 3.200 millones de euros. Sin embargo, los tejanos se fabrican en Asia, Sudamérica y Polonia. Desde 1994 no se ha confeccionado ni un solo pantalón para Levi Strauss & Company en los Estados Unidos. Solo la sede de la empresa sigue estando en San Francisco. La historiadora Lynn Downey guarda los modelos más valiosos de la historia de la empresa en una caja fuerte e ignífuga, por ejemplo los llamados Nevada Jeans, que fueron encontrados por azar por 2 jinetes en 1993. Estos son los famosos Nevada Jeans.
Estos son los vaqueros que compramos en eBay en 2001 por unos 36.800 euros. No son unos Levi's 501. De hecho, cuando nos enteramos de su existencia, ni siquiera sabíamos que ese estilo existía. Tiene la silueta básica de unos vaqueros, pero tiene elementos de diseño específicos. Y probablemente uno de los que más interesan a todas las personas que ven estos vaqueros es este bolsillo de aquí. Está en el muslo derecho y era para un metro plegable. De modo que este es el pantalón que llevaría un carpintero. Los encontraron en una localidad minera de Nevada, y es que en las minas había carpinteros, así que es muy posible que su propietario fuese carpintero. Es lo que necesitamos, algo que distinga nuestra marca. Levi Strauss había otorgado a sus sobrinos puestos de responsabilidad desde muy pronto. Ahora necesita su consejo. En unos años la patente de los pantalones de trabajo con remaches caducará. ¿Qué más puede hacer para que la durabilidad de sus pantalones sea más atractiva para los clientes? Algo relativo a la durabilidad, a la resistencia. El sobrino favorito de Levi, Sigmund, el hijo menor de su hermana Fanny, demuestra ser un ingenioso experto en marketing durante el debate sobre la caducidad de la patente. Eso es, algo resistente que hable de las características de nuestro producto. Exactamente. Me gustaría sugerir esto. Había nacido la idea del nombre de la marca. Sigmund, esto es brillante. Es exactamente lo que estábamos pensando. Muy bien. Buen trabajo, caballeros. Por la marca. Por la marca. Para recalcar la durabilidad de los pantalones con remaches originales y para distinguir su línea de productos de la de sus rivales, Levi Strauss & Company desarrolló una etiqueta de cuero cosida en 1886 con la marca de los 2 caballos, que sigue siendo la marca registrada de la empresa en nuestros días. In 1850, a man named Levi rounded up 2 stags and hitched them to a pair of pants. Pants so tough, he promised a new pair free if they ripped. To prove their toughness, he set up this unusual demonstration. And he put this symbol on the back of every pair of original blue Levi's. Básicamente, los vaqueros Levi's son un producto bastante maleable. Puedes llevarlos nuevos y rígidos. Puedes hacerles todo tipo de cosas. Puedes hacerles agujeros y lavarlos miles de veces. La verdad es que es un producto de muy larga duración. Enseguida, los beneficios de la fabricación de pantalones superan al resto de los ingresos de la empresa. A partir de 1890, todas las prendas de ropa producidas por Levi Strauss & Company llevan una numeración consecutiva sistemática. Los pantalones de trabajo remachados reciben el número de producción 501, que hasta el día de hoy es la designación del estilo clásico de pantalones vaqueros Levi's. La fuerza del producto está en su fidelidad a la forma original. La línea 501 no está sometida a los dictados de la moda. Hoy en día siguen produciéndose según el patrón original y sugieren a su portador independencia, libertad y el estilo de vida americano. Debido al aumento de la demanda de monos remachados, se abre otra fábrica. Jacob Davis se convierte en gerente de la empresa, mientras que Levi Strauss continúa encargándose del apartado mercantil del negocio. Durante la Gran Depresión, los pantalones de trabajo se convierten en pantalones para el ocio. En esta época, los estadounidenses de la costa este descubren la dura vida de los cowboys y los criadores de ganado en los denominados ranchos de vacaciones, youth ranches. Desde 1930, los ranchos ganaderos del oeste empezaron a acoger turistas de vacaciones para ganar dinero extra. E incluso se abrieron algunos youth ranches o ranchos de vacaciones. Los más grandes tenían pequeñas tiendas en las que se podían comprar pantalones y chaquetas Levi's y, por supuesto, denim. Especialmente Levi's era lo que llevaba todo el mundo en los ranchos de vacaciones.
Durante los años 30 y 40, la imagen del oeste en la costa este con sombrero de vaquero y pantalones tejanos causó furor. En Europa y Asia empezaron como una moda, pero en los Estados Unidos no se ha percibido como una moda hasta hace muy poco, porque el mundo del denim ha cambiado mucho y los vaqueros básicos 501 ahora pueden ser una moda. Pero en aquella época era lo que se ponían los adolescentes cuando tenían una cita, y lo que nos poníamos los fines de semana para no hacer nada. No podías acudir con ellos a un restaurante elegante de San Francisco o Nueva York hasta finales de los 80. No se hacía porque los tejanos no estaban de moda. El paso de los vaqueros Levi's de pantalones de trabajo a producto de moda es único. Y sin duda son pantalones con un estatus de culto. Simbolizan para muchos la idea de los Estados Unidos y su ideal del sueño americano. Y sus máximas de destino manifiesto, libertad y aventura. A medida que el fundador de la empresa, Levi Strauss, va envejeciendo, disfruta de una popularidad cada vez mayor entre sus empleados. A sus empleados se les decía que no le llamasen señor Strauss, sino que le llamasen Levi. Y para mí es muy inusual ser tan informal con los empleados. Sobre 1960, alguien de la empresa entrevistó a una mujer que había trabajado en nuestra fábrica en vida de Levi Strauss. Y ella dijo que era duro, pero un buen tipo. Y creo que eso significa que a él le importaba el negocio. Su vida era el negocio. Y quería que su negocio fuese bien. Quería tener beneficios. Así que probablemente tenía unos estándares muy altos. Pero el otro lado de Levi es el de un filántropo, el de una persona preocupada y generosa. De modo que creo que probablemente estaba muy equilibrado. Era un hombre de negocios duro, pero también una buena persona. El éxito de esta empresa se ha construido a partir del trabajo duro. A los 61 años, Levi Strauss se retira de la actividad empresarial diaria y nombra a sus 4 sobrinos, Jacob, Sigmund, Louis y Abraham, socios del negocio. A mi muerte, he decidido que la empresa pase a vosotros. Jacob, espero que le pongáis la dedicación que lleve a esta empresa a mayores éxitos. Gracias, tío. Sé que hablo por todos y digo que haremos lo posible para continuar con las tradiciones que tú has establecido. Tenéis toda mi confianza. Y Jacob, yo recibí esto cuando era muy joven. Quiero entregártelo a ti. Me ha traído mucha suerte y espero que también te la traiga a ti. Gracias, tío. Levi estaba muy involucrado en la comunidad judía. Era miembro de la congregación de Emmanuel en San Francisco y contribuyó con mucho dinero a una variedad de organizaciones diferentes, como la Asociación de Orfanatos Hebreos y muchas organizaciones judías de la época. Además, concedió becas a alumnos de la Universidad de California, Berkeley, además de hacer donaciones también a muchas otras instituciones. Levi Strauss hizo su fortuna en los Estados Unidos. Supo cómo disfrutar de su riqueza. Como hombre soltero, compartió casa con su hermana Fanny, su cuñado y sus sobrinos. Gracias, gracias. Todos sabéis que soy hombre de pocas palabras. Y no puedo expresar cuánto significa para mí veros a todos, amigos y familia, hoy aquí. Así que por este día y por muchos más. ¡Salud! Y por Fanny. Por Fanny. Fanny y Levi estaban muy unidos.
Tenían una amistad y una relación muy estrecha. Él vivió con Fanny a medida que fue envejeciendo durante muchos años, y con los Stern durante muchos años, y estoy seguro de que ella le apoyó mucho. La Segunda Guerra Mundial lleva los pantalones vaqueros a Europa. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados estadounidenses se llevaron sus pantalones Levi's con ellos tanto a Asia como a Europa, y se los ponían cuando estaban de permiso. Así que esta fue la primera aparición de los vaqueros Levi's fuera de los Estados Unidos. En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, la empresa registró una nueva marca. La base de la idea es el águila, que también forma parte del escudo de armas nacional de los Estados Unidos y que simboliza la libertad y la independencia. El diseño bordado, que recuerda el aletear de las alas de un águila, va bordado en los bolsillos traseros de los vaqueros. Levi Strauss & Company empezó a vender vaqueros en Europa a muy pequeña escala en la década de 1950. Pero a mediados de los 60 ya tenía sus propias oficinas y fábricas y se difundieron y explotaron a partir de ahí. La cuestión fundamental para los jóvenes de Europa Occidental en la década de los 60 es: ¿enaguas o vaqueros? Un limpiador desengrasante, un cepillo y una bañera es todo lo que se necesita para tener la imagen adecuada. Los tejanos ceñidos se convierten en un símbolo visible contra el esnobismo de la clase media. Llegada a la tercera edad, Levi Strauss se retiró a su vida privada y pasó el resto de su vida en compañía de su familia más próxima. Cuando murió, las banderas de la ciudad ondearon a media asta en su honor. En vida, hizo grandes donaciones a numerosas instituciones. Y muchas veces se hacía referencia a él como un miembro muy rico de la comunidad y un miembro destacado de la misma. Entre grandes muestras de cariño, Levi Strauss es enterrado en el cementerio Colinas de Eternidad de Colma, al sur de San Francisco. La muerte de Levi en septiembre de 1902 fue titular en los periódicos de San Francisco. Era muy conocido en San Francisco y en el oeste por ser un comerciante de éxito y ético, por ser un filántropo y entregar tanto tiempo y tanto dinero a obras de caridad locales. Su fallecimiento fue todo un shock. La fábrica cerró ese día para que sus empleados pudiesen ir al funeral. Su vida y su muerte dejaron una profunda huella en San Francisco. Cuatro años después, el 18 de abril de 1906, la empresa sufría una nueva sacudida, esta vez por un terremoto. 3.000 personas perdieron la vida en total. El terremoto de 1906 fue un desastre. La población de San Francisco en 1906 era de unas 400.000 personas. De ellas, 250.000 perdieron su hogar.
Prácticamente todo el distrito comercial quedó arrasado, de modo que Levi Strauss y el resto de las empresas de San Francisco perdieron la capacidad de hacer negocio durante una temporada. La sede de la empresa sobrevivió al terremoto. Muchos edificios de San Francisco sobrevivieron al terremoto, pero no sobrevivieron a los incendios. Hubo 3 días de incendios y la sede de Levi Strauss & Company en Batter Street se desplomó y ardió el primer día de los incendios. Él dejó el negocio a sus 4 sobrinos, Jacob, Sigmund, Louis y Abraham Stern, los hijos de su hermana Fanny. Estos hombres continuaron con el negocio a la muerte de su tío, y entonces, cuando todo quedó destruido, podrían no haberlo reconstruido, eran ricos, podrían haberse marchado a casa, pero no lo hicieron. Reconstruyeron el negocio desde los cimientos y empezaron de cero. Reconstruyeron la empresa y empezaron a confeccionar vaqueros de nuevo y a vender productos de mercería. Y continuaron el negocio con el nombre de su tío, Levi Strauss & Company. Hoy es un producto de moda que se mueve muy rápido. Yo creo que mientras la empresa siga confeccionando su producto básico, los vaqueros 501 XX, y siga confeccionando un producto de calidad, seguirá habiendo Levi's en el mundo. Después de todo, es una de las marcas empresariales más famosas. Uno de los nombres asociados a un producto más famosos de todo el mundo. Resulta difícil creer que en un futuro a medio plazo ese nombre y ese producto puedan desaparecer. Levi Strauss nunca usó sus pantalones. Y sin embargo, hoy millones de personas de todo el mundo los llevan y comparten el modo de vida americano.